y hoy les quiero compartir un poco lo que es el equipo Veneri, ¿sí? 156 Veneri, que contiene criofrecuencia y HIMFU, y qué tratamientos podemos realizar con este equipo que realmente es muy maleable, es muy cómodo de utilizar. Traje una presentación. Vamos a arrancar con lo que es HIMFU, ¿sí? Como saben muchos, es un ultrasonido multifocalizado, ¿sí? De alta intensidad, y lo que vamos a tratar es el contorno corporal. Uno puede tratar diferentes zonas donde tenga un pliegue de 2,5 centímetros con plicómetro. De esta manera lo que vamos a realizar es una reducción, ¿sí? Por la ruptura de la membrana celular del adipocito. Le traje algunos casos clínicos para que vean y que sea más dinámica la presentación, ¿sí? Esto es una sesión que se realizó flancos y abdomen, es un equipo que se utiliza esta terapia durante 25 minutos por sesión, se puede realizar más de una vez a la semana si el paciente hace algún tipo de actividad física. Estas son 2 sesiones en abdomen, como pueden ver acá el colo bajo desapareció, ¿sí? Se puede realizar tanto corporal como facial, en el caso de HIMFU solamente lo utilizamos en zonas corporales. 6 sesiones de abdomen y flanco, se puede utilizar en hombres también, como pueden visualizar. Lo que realiza es ondas de ultrasonido que van a implosionar sobre el adipocito y van a romper su membrana celular. Eso lo que produce es una liberación de esos ácidos grasos al torrente sanguíneo que uno después lo puede drenar por el drenaje linfático, ¿sí? Se puede realizar con dermogel o un drenaje linfático manual, pero la idea es eliminar o ayudar a la eliminación de esos ácidos grasos. Vamos a trabajar sobre todo sobre la hipertrofia, ¿sí? del adipocito, pero también sobre la hiperplasia. Por lo tanto, esto va a generar que yo pueda destruir la célula y no generar un efecto rebote en el paciente, ¿sí? Traje acá los tratamientos que uno puede realizar con este equipo, ¿sí? Cualquier paciente que venga a hacerse una reducción, uno puede utilizar 2 equipamientos. Uno que es el HIMFU, como dije recién, que si me pueden ver, este es el cabezal, ¿sí? Ven que es muy pequeño, no pesa nada, además tiene luz LED a su periferia. Y el otro es la criofrecuencia, que yo puedo hacer apoptosis celular para aquella adiposidades que sean más superficiales, por ejemplo, para celulitis es ideal o para la zona de papada, ¿sí? Hace poco, la semana pasada, di una disertación en el Congreso de Medicina Estética acá de Argentina, en Buenos Aires, sobre papada tratada con este equipamiento. La verdad que tuvimos un resultado excelente. La adiposidad, acá yo se las diferencié. Si tiene 2,5 centímetros, o sea, yo lo que quiero reducir es un poco más grande, voy a utilizar HIMFU. En aquella paciente que es delgada, que tiene muy poco tejido graso, o quiere reducir la celulitis, puede utilizar la criofrecuencia. Así que tenemos una amplia gama de equipos para poder utilizar. En este caso tenemos esos 2 cabezales en un solo equipo, ¿sí? El efecto que hace es un efecto termomecánico, como les dije, ¿sí? Y vamos a trabajar a 2,5 centímetros de profundidad. O sea que es un equipo sumamente seguro, en donde yo, si mido con plicómetro y la paciente tiene 2,5 centímetros o más, estoy segura de que solamente voy a trabajar ese tejido y no voy a estar eliminando tejido circundante o tejido que yo no quiero, como es el tejido óseo, por ejemplo. ¿Sí? Es un tratamiento no invasivo, es sumamente tolerable, la paciente solamente siente un calorcito en la zona donde se aplica, es sumamente seguro tanto para el operador como para la paciente, porque no necesitas hacer ningún tipo de pliegue y demás, por lo tanto la onda no irradia sobre la persona que lo está pasando, ¿sí? Sobre el operador. Vamos a obtener de 1 a 3 centímetros de reducción en la misma sesión. Yo hago una medición de circunferencia antes de realizar el HIMFU y después de realizar, y ya veo el resultado, ¿sí? Lo veo en la primera sesión. Es más, hemos reducido hasta 5 centímetros en aquellos pacientes que por ahí tienen mayor retención de líquido y demás, y lo frecuente es entre 1 y 3, pero hemos reducido más también. Y el plus que tiene además es la terapia lumínica, así que es terapia por luz roja, que lo que hace es generar un aumento en
el estímulo de los fibroblastos, sobre todo los fibroblastos más superficiales, para regenerar un poco el colágeno. Porque al hacer una reducción tan rápida, uno necesita hacerle un tensado. Estas son características del ultrasonido, ¿sí? Que tiene una placa de titanato de bario, que es la que me va a emitir los 2.9 MHz, ¿sí? Y estos 2.9 MHz son los que me dan esta profundidad que yo quiero trabajar, ¿sí? Van a tener 6 puntos de emisión que van a emitir de manera intermitente, y estas ondas se van a emitir de manera pulsátil, ¿sí? Les traje algunas diferencias que me preguntan siempre, ¿sí? Diferencias del HIFU contra la criolipólisis o contra el ultracavitador. Básicamente, la diferencia con el ultracavitador es que acá vamos a tener una profundidad que está medida, ¿sí? No vamos a sentir el pitido tan molesto que se sentía con la ultracavitación, y no es necesario realizar un pliegue. ¿Se acuerdan que con la ultracavitación uno tenía que realizar un pliegue del tejido y colocar la mano? Después, a veces, luego de una jornada, la mano comenzaba a doler y demás, porque producía resorción ósea. En este caso no, eso estaría controlado, ¿sí? Y a diferencia de la criolipólisis, es que la criolipólisis genera una reducción por apoptosis celular, la cual me va a llevar mucho más tiempo reducir. Y además que los periodos de tratamiento son más largos, porque uno va a hacer una reducción una vez al mes. Con este equipamiento lo puedo realizar varias veces a la semana, ¿sí? En algunos casos, una vez a la semana, si es que el paciente no hace actividad física, y si hace actividad física lo puede hacer. Lo puede hacer más veces, ¿sí? Digamos. La tolerancia, en cuanto a la tolerancia, es como les dije, solo sienten un calorcito, a diferencia de la ultracavitación, que sentíamos un pitido en el oído, porque las ondas se conducían a través del hueso y llegaban a vibrar los huesecillos del oído, y eso la verdad es que era muy molesto al momento de la sesión. Con la criolipólisis de vacuum, la tolerancia a veces no es tan buena, porque uno genera una succión en el paciente, y al principio duele, hasta que se anestesia un poco la zona con el frío, molesta, ¿sí? Es una terapia válida también, obviamente. Otra técnica, otra diferencia son las técnicas, las zonas en las que uno tiene que hacer las marcaciones, y esto normalmente vamos a trabajar en cuadrantes que sean un poco más grandes, ¿sí? que el cabezal, o sea, de 10 por 10 más o menos. Supongamos, si hacemos un abdomen, se divide en 4, para darles un parámetro, y se trabaja 5 minutos por área para terminar con un barrido de 5 minutos. Nos da un total de 25 minutos por sesión. Realmente es muy rápido, y otro beneficio de los que tenemos es que no requiere consumibles, ¿sí? No tenemos placas de anticongelamiento, ni geles especiales, no. Solamente se pasa con gel neutro, nada más. Bueno, esto lo voy a pasar porque es un poco lo que les comentaba. Acá vemos en una imagen de qué manera actúa, ¿sí? el adipocito, y cómo se van rompiendo estas membranas celulares de las células grasas, ¿sí? Lo importante acá es que la reducción y lo que yo voy a generar, o sea, lo que voy a liberar en realidad de ácidos grasos al torrente sanguíneo, es mínimo, ¿sí? Hace poco hemos hecho nuevamente otros estudios sobre esto, y por ejemplo, pacientes que tenían de colesterol en sangre 120 pasaban a 125 después de una sesión. Realmente es muy poquito, así que es un tratamiento sumamente tolerable y saludable, ¿sí? Estos dermolats que tienen son estos foquitos periféricos que ven acá, ¿sí? Que lo que me genera es una luz roja, como les dije, me va a estimular el fibroblasto, y esto me va a generar un rejuvenecimiento de la piel. Normalmente después de la sesión el paciente siente que tiene la piel mucho más suave y más luminosa, además de darse cuenta de la reducción. Bien, eso es lo que es HIFU, ¿sí? Es una terapia muy sencilla, es muy fácil de pasar, tiene mucha adherencia al paciente con este tratamiento, porque genera un resultado muy rápido en poco tiempo, y no es una terapia que duele, ¿sí? Bien, para aquellos pacientes que no pueden realizarse este tratamiento porque tienen un panículo muy pequeño, si es paciente delgada, o si quieren tratarse celulitis, por ejemplo, sí vamos a pasar a la criofrecuencia. Me fui para el otro lado. Estas son... acá les traje, perdón, cómo se pasa el HIFU para que tengan... para que vean
que es muy sencillo de utilizar, ¿sí? Que no debe hacerse pliegue, se marca la zona y se pasa durante 5 minutos en un movimiento circular, haciendo una leve presión con gel neutro. Entonces se traba un poco, ¿no? Bien. Luego de realizar el HIFU, uno puede utilizar el dermogel o cualquier terapia mecánica o un drenaje tradicional linfático para ayudar a esa eliminación de los restos celulares y de los ácidos grasos que he utilizado, ¿sí? Las contraindicaciones que van a tener, que va a tener el HIFU es cáncer, embarazo, lactancia, prótesis en la zona donde se vaya a tratar. La realidad es que esto es relativo, porque a veces no siente nada el paciente, más que nada se colocan como precaución por si absorbe mucho calor la prótesis y bueno, ahí genera una molestia en el paciente, enfermedad tiroidea no tratada, hernias, dislipemias, que esa es la más importante y como la que más precaución le tenemos que tener, que tengan hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hígado graso, cirrosis, cualquier trastorno hepático, ¿sí? Coagulopatías, insuficiencia renal y enfermedad hepática. Eso es lo que uno debería tener en cuenta antes de realizar la sesión. Bien, como les dije, pacientes que vamos a realizar una reducción y tiene muy poquito tejido graso, vamos a pasar a esta terapia que es la criofrecuencia monopolar, ¿sí? Como pueden ver acá, hicimos una paciente 4 sesiones en lo que es pantalón de montar, la zona externa, ¿sí? Y bien, fíjense la luz interna como disminuyó solamente con la criofrecuencia monopolar. La criofrecuencia monopolar genera una apoptosis, una muerte celular programada del adipocito, y se va a ir reduciendo a medida que pasa el tiempo. No es instantánea como es el HIFU, sino que tarda un poco más. Inducir a la respuesta inmune tarda un poco más, ¿sí? Esas son 6 sesiones en glúteo y subglúteo. Ven cómo contornea el glúteo, cómo mejora el aspecto de la piel, además de hacer una reducción, ¿no? Pantalón de montar, se pueden pasar en básicamente todos los tipos de celulitis que hay, ¿sí? Compacta, acuosa. Acá tenemos un caso clínico del pliegue subescapular, que este se suele formar abajo del corpiño, que a muchas mujeres le molesta. Este lado está tratado y este otro lado no se trató. ¿Sí? Es para hacer una comparación. Esto es en una sola sesión, la verdad que tiene muy buen resultado. La criofrecuencia monopolar, que yo la tengo acá, que es la que estamos hablando, esta es la que me va a hacer la reducción, este polo central, que yo necesito conducirlo a una placa capacitiva, que es la que vemos en la imagen, y la vamos a colocar del lado opuesto. Supongamos que si trabajamos esta zona, la vamos a colocar acá atrás en el trapecio, ¿sí? De esa manera hacemos la conducción de la onda. Es un tratamiento que también no es un tratamiento invasivo, no genera dolor, uno va a tener calor y frío en simultáneo, y lo que me va a generar es un shock térmico, pero además me va a generar un calor interno en hipodermis, que eso es lo que me va a generar la inducción de la apoptosis, ¿sí? Uno va a llegar a temperaturas casi de 50 grados, que las vamos a hacer tolerables precisamente porque tiene un sistema criógeno, que es otro de los beneficios que tiene la criofrecuencia, ¿sí? Tiene un enfriamiento de placas Peltier, que lo que me va a generar es enfriar toda la epidermis y tener mayor tolerancia al calor interno que yo voy a generar, ¿sí? Acá tienen otra característica de este manillar. Yo en este momento estoy hablando de la reducción por el polo central, pero todos los polos periféricos generan arcos entre sí, que lo que me van a generar es un tensado de la piel, porque van a actuar más superficialmente, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en la otra presentación que les traje. Yo puedo utilizar tensado, reducción, o puedo utilizar ambas en simultáneo y generar reducción y tensado en una misma sesión y así acortar los tiempos también, ¿sí? ¿De qué manera me va a hacer esta reducción? Como les dije, va a generar energía electromagnética, ¿sí? Que se va a convertir en calor, y esto me va a generar una termólisis selectiva, porque solamente vamos a trabajar en este caso en hipodermis, generando la respuesta inflamatoria local y la apoptosis de los adipocitos. Acá está lo que yo les mostraba, lo que les comentaba del frío y el calor. Uno va a generar un frío en lo que es epidermis, ¿sí? Viene en la capa superficial,
acá arriba, y calor en la hipodermis, acá estamos en tejido graso, ¿sí? Esa diferencia de temperatura me va a generar además un shock térmico, ¿sí? ¿Qué efectos entonces me va a producir? Bueno, sabemos que el tejido adiposo concentra 4 veces más calor que otros tejidos circundantes, entonces ya voy a saber que solamente voy a estar trabajando tejido adiposo, y eso es bueno, ¿sí? El calor además va a contraer los tabiques fibrosos, que son los que rodean a los lóbulos grasos, ¿sí? A los adipocitos, y eso me va a disminuir el poseado tan característico de la celulitis, ¿sí? El calentamiento interno también me va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, que esto tenemos ensayos ya realizados, si ustedes después al distribuidor quieren pedirlos, yo ya les di toda la información, pero tenemos ensayos que demuestran esto, donde hay marcadores para el factor de necrosis tumoral alfa, que es el responsable de la apoptosis. También hay una enzima que es la caspase 3, que es una de las inductoras de la apoptosis, que también tenemos marcaciones hechas, y hace muy poquito la doctora Froes de Brasil hizo una publicación que está en muchas entidades científicas, que lo pueden visualizar, que es de la criofrecuencia realizando apoptosis. O sea que todo lo que les estoy diciendo tiene fundamento científico, ya hay ensayos realizados, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué indicaciones vamos a darle? Adiposidades menores de 2,5 centímetros, adiposidad generalizada, ¿sí? O celulitis o PF. ¿Cuántas sesiones vamos a realizar de HIFU y de criofrecuencia? De entre 6 y 8 es lo normal, uno ya obtiene la reducción con esa cantidad de sesiones, y la criofrecuencia monopolar, que es la que estamos utilizando ahora para reducción, se realiza cada 7 días, o sea, una vez a la semana yo puedo inducir a la apoptosis, ¿sí? Es importante tomarle fotos antes y después, siempre para llevar un control, y solamente se aplica con gel neutro. Esta es la aplicación de la criofrecuencia, ¿sí? El cuadrante es el doble de lo que utilizábamos con el HIFU, y lo que hacemos es un movimiento circular o de 8, para tener una buena continuidad a la hora de entregar la energía. Si yo hago este movimiento solamente hacia arriba y hacia abajo, en los dos extremos probablemente concentre mayor cantidad de energía y me puede generar una asimetría. ¿Bien? ¿Qué contraindicaciones? Como es una radiofrecuencia, ¿sí? Si viene mucho más potente que las otras que están en el mercado y contiene un sistema criógeno, tenemos que respetar aquellas contraindicaciones que son tan características de las radiofrecuencias, ¿sí? Que son el cáncer, embarazo y lactancia, infecciones en la zona, marcapasos, desfibriladores, prótesis metálicas, enfermedades cardíacas, alteración de coagulación, enfermedad de tejido conectivo, y si están tomando algún inmunosupresor, corticoide o antiepiléptico. Lo de siempre, ¿sí? No tengo alguna acotación más para decir. Y la otra, ¿tienen alguna pregunta de esto? Si quieren pueden, mientras busco la otra presentación. ¿No? Bueno. Y por último, seguimos con la criofrecuencia, pero les voy a hablar sobre el tensado, ¿sí? Habíamos hablado de la criofrecuencia con monopolar y ahora les voy a tratar de explicar lo que es multipolar. Bien. Estos son algunos casos hechos por una sola sesión, ¿sí? Que hemos hecho acá y en algunos distribuidores que me han enviado. Como pueden ver acá, vamos a tener un borramiento de las patas de gallo y un borramiento del surco nasogeniano. Acá se aplicó criofrecuencia durante 40 minutos en todo el rostro. Lo que genera la criofrecuencia, como les dije, es un calor interno, en dermis, en este caso no vamos a trabajar hipodermis, vamos a trabajar dermis, y vamos a realizar una microinjuria en la zona, ¿sí? Vamos a generar más de 45 grados, generando una microinjuria, y eso me va a estimular mi propia reparación del tejido. Yo voy a producir nuevo colágeno y ese colágeno va a ser más resistente, más fuerte. Además voy a generar también un shock térmico, ¿sí? Que ahora más adelante les voy a comentar cómo se produce. Acá también vamos a ver el borramiento del núcleo nasogeniano y el tensado del contorno del rostro, y esto es bárbaro. Yo creo que de los mejores resultados que tiene la criofrecuencia facial es el contorno oval. Uno con la edad lo va perdiendo, acá el contorno, como pueden ver, el contorno del rostro,
cómo lo tensa y vuelve la forma normal de la paciente. Acá se ve mucho más. Miren cómo tenía caído. Lo que es el bulldog, le decimos acá. Y acá le tensó perfectamente. Es una paciente de 80 años. O sea, saben cómo tenía el colágeno esa paciente. Súper vencido, caído, hiperlaxo, ¿sí? Y le devolvió la estabilidad. También se puede trabajar papada y cuello, tanto para tensar como para reducir. Este es un paciente de Body Health Brasil, nos han enviado este. Se puede realizar corporal, no solo facial también, para la flacidez, por ejemplo, con la pérdida de peso, o pacientes posparto, ¿sí? Para posparto y demás habría que esperar unos 40 días. Acá tenemos otra paciente con flacidez y con retracción del tejido. Realmente hace un efecto instantáneo, pero que tiene durabilidad en el tiempo. Ahora les muestro un cuadrito de cómo se produce eso. También estrías y celulitis. Estrías también mejora muchísimo la calidad. Obviamente complemento con algún ácido glicólico, algún tratamiento que se genere. ¿Qué diferencia vamos a tener contra una radiofrecuencia convencional? ¿Por qué yo tengo que elegir la criofrecuencia sobre otra radiofrecuencia? Primero que tiene 650 watts de emisión, que es mucho más que las que están en el mercado, que llegan a unos 300 más o menos, ¿sí? 400 y demás. Esos 600 watts yo le puedo sumar los 400 watts de la monopolar cuando utilizo la combinada, o sea, utilizo tensado y reducción en simultáneo, o sea, voy a llegar a 1050 watts. Que además yo lo voy a poder utilizar durante mayor cantidad de tiempo en la zona donde la trabajo porque tiene un sistema criógeno. Al tener este sistema frío, yo paso el cabezal y por ahí, si yo lo haría con una radiofrecuencia convencional, más que 5 minutos en una zona no puedo porque ella le quema a la paciente, no lo tolera. Bueno, con este caso puedo pasarlo el doble de tiempo si quiero. Entonces el estímulo es mucho mayor y mucho más rápido. ¿Qué es lo que me va a producir esta energía electromagnética? Va a llegar a la dermis y va a utilizar como cromóforo o célula que capta la energía y va a generar un movimiento en las moléculas de agua. Eso me va a generar una vibración iónica y eso es lo que me va a dar el calor, ¿sí? El calor va a llegar hasta unos 55, más que eso nunca debe llegar porque vamos a generar una necrosis del tejido. Obviamente este equipo tiene un sensor de temperatura que no te va a permitir llegar a temperaturas no deseadas, ¿sí? Esto me genera, por un lado, vasodilatación y mejora en la nutrición de la piel, porque voy a tener mayor irrigación sanguínea, mayor llegada de los nutrientes, oxigenación y demás, y por otro lado voy a aumentar la neocolágenogénesis, ¿sí? Voy a aumentar la producción de colágeno, sobre todo tipo 2 es lo que más se produjo y lo que más hemos visto en las biopsias que se tomaron. Entonces, vamos a tener la transmisión de calor y la transmisión de frío hasta unos menos 25 grados. Este frío lo que me va a generar, acá les muestro, lo que me va a generar es el shock térmico. Este shock térmico lo que genera es una proteína, que es la Heat Shock Protein 47, que acá más adelante la voy a tener, acá, es esta, que lo que hace es redireccionar y volver a su estado tridimensional el colágeno que yo ya tenía viejito, digamos, ¿sí? Entonces, voy a tener un colágeno nuevo, porque yo produzco neocolágenogénesis, la estimulo y al día 21 voy a tener el pico máximo de neocolágenogénesis, pero a su vez ya desde el día 1 tensé el colágeno preexistente. O sea, voy a trabajar sobre producir nuevo colágeno y sobre el colágeno que ya existe, que está viejo, que está vencido, que la fibra no es fuerte, ¿sí? Entonces, la paciente va a tener resultados desde el día 1, porque del día 1 ya va a tener el shock térmico. Este shock térmico me va a durar más o menos 3 semanas, que es justo cuando yo tengo que hacer la segunda sesión, ¿sí? Entre el día 15 y el día 21 yo tengo que realizar una segunda sesión, porque tengo que esperar la regeneración del tejido, ¿no? Obviamente. Otra de las cosas que se produce es el factor de crecimiento beta 1, que también está vinculado a los tejidos de reparación, ¿sí? Y esto es lo que les quería mostrar. Entonces, vamos a tener en celeste, es el colágeno que se va a producir por la inducción por calor, ¿no? Vamos a ver que, como les dije, entre la segunda y la tercera semana, el pico máximo.
Después, vamos a tener en verde lo que sería una neocolagenogenesis de una radiofrecuencia convencional. Ven que no llega al pico que llega la criofrecuencia, porque como les dije, tiene menor potencia, ¿sí? Y la puedo pasar menor tiempo porque el paciente no lo tolera por el calor. Y después vamos a tener en naranja el shock térmico, que desde el día 1 ya se ve. Y va cayendo en la segunda o tercera semana, como les dije, que es justo cuando yo tengo que volver a hacer la segunda sesión. Al realizar la segunda sesión, vuelvo a tener shock térmico y sigo generando nuevo colágeno. Así que en la sumatoria del azul y la naranja, o sea, del shock térmico y la neocolagenogenesis, obtengo la línea roja. Voy a ver resultado desde el primer día. Y además que el resultado es instantáneo por el shock térmico, pero es duradero porque yo voy a regenerar el colágeno. Estos son los efectos del shock térmico. Ven que en la primera sesión y en el séptimo día sigue teniendo el efecto tensor. Acá hay otra también. Primera sesión, inmediato y a los 7 días. Ven cómo se mantiene el resultado, inclusive va mejorando precisamente porque estimulamos el nuevo colágeno y se va regenerando. ¿Para qué vamos a indicar la criofrecuencia? Para la laxitud, en lo que es facial, laxitud cutánea, arrugas y líneas de expresión. Y para corporal, laxitud, celulitis y estrías, ¿sí? El tratamiento facial se puede realizar alrededor del cuello también, se puede trabajar escote. En corporal también se pueden trabajar la zona arriba de las rodillas, que me lo preguntan mucho, espalda, brazos, glúteos, piernas. Lo único que no vamos a tratar son mamas y pelvis, ¿sí? Es lo único que no vamos a tratar. Y la línea media del cuello. Después no hay problema. También es un tratamiento que no es invasivo, no duele, el paciente siente una sensación de frío mezclado con calor, que es precisamente lo que nos genera el equipo, pero no genera ningún tipo de dolor. No requiere consumibles tampoco, no tengo que estar cambiando un cabezal, ni llegando a ninguna otra profundidad. No, van a utilizar este mismo cabezal para facial y corporal, y además tienen otro cabezal pequeño que es DRF, que se los muestro, que nos puede servir también para la zona de ojos, ¿sí? Que es este chiquito, si se llega a ver, para la zona de ojos, zonas peribucales, las zonas que ustedes quieran tratar, ¿sí? O quieran reforzar. Se puede realizar en pacientes que han tenido relleno, que se han colocado toxina botulínica, no hay problema para hilos tensores, plasma rico en plaquetas, ¿sí? 20 días después de cualquiera de esas aplicaciones pueden realizarse la terapia con criofrecuencia, tanto facial como corporal, ¿sí?